Buenas tardes, amigos y amigas televidentes, agradeciendo como siempre su sintonía y esperando que hayan tenido un fin de semana tranquilo, en completa unión familiar o de sus amigos, pero en finalidad tranquilo. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Hoy es lunes 24 de agosto, así es que en compañía de Diógenes Espina, su servidor y amigo Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Siguen las lluvias en todo el territorio nacional a consecuencia de una vaguada que ha estado interactuando sobre el territorio nacional, y en breve vamos a ver si nos comunicamos con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo y realmente a qué se deben esas lluvias. Tuvimos bastante a causa del paso por el país de la tormenta Laura, que dejó 4 muertos en el territorio nacional, 9 en Haití, sumando 13 en la isla La Hispaniola. Así es que vamos a ofrecer también detalles sobre lo ocurrido hoy, la visita del presidente Abinader a la comunidad fronteriza de Pedernales, donde también se registraron 2 muertos e inundaciones a consecuencia de la fuerte lluvia que provocó este fenómeno. Y esta tarde en el Palacio Nacional, tanto el presidente Luis Abinader como el ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunciaron el inicio del año escolar para entre el 18 de septiembre y el 5 de noviembre se estará ya impartiendo docencia en la República Dominicana. Henry Obrar estará, como siempre, con un comentario económico de mucho interés en el curso de esta entrega de propuesta de la noche. Así que, don Diógenes, yo igualmente espero que usted haya tenido un fin de semana normal, que no se haya mojado por estas torrenciales lluvias que estuvieron cayendo durante el fin de semana. Así que yo deseo que usted esté bien, ¿verdad? Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia, que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe. Sí, Manuel, fue un fin de semana para ver la lluvia caer. De hecho, en la República Dominicana la lluvia nos cae bastante bien en esta época, dado que la República Dominicana arrastraba un buen tiempo, una larguísima sequía, y estas lluvias que han caído en los últimos días le hacen bastante bien. Y cuando digo de los últimos días, eso incluye a Isaías, las lluvias de Isaías. Sí, mira, vámonos con lo meteorología, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo y de seguro que nos ofrecerán detalles interesantes sobre esta vaguada que ha estado interactuando sobre el territorio nacional e igualmente sobre otros fenómenos que se están ya presentando en el área del Caribe y en el Atlántico. Así que adelante, meteorología. Estaba exponiendo a tu compañero la lluvia de la tormenta Laura, indiscutiblemente que sí, que fueron beneficiosas, ya están pasando. La tormenta Laura se encuentra a unos 65 kilómetros de la isla La Juventud, en Cuba, en la parte occidental, saliendo prácticamente de Cuba y en dirección hacia el canal, hacia el Golfo de México. Tienes viento a 95 kilómetros por hora y se continúa moviendo a 31 kilómetros por hora. Con relación a República Dominicana, en todo lo que es la porción sur y suroeste, durante la tarde de hoy se estuvieron registrando aguaceros entre débiles a moderados con tormentas eléctricas. Esto, lluvias, la produjo una vaguada. Esa vaguada está localizada al norte del país y las principales precipitaciones ocurrieron en Santo Domingo, San Cristóbal, la provincia Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona. Estas precipitaciones en el transcurso de las próximas horas, la tendencia es a mejorar, o sea, a desaparecer. La parte este del país, San Pedro de Macorís, La Romana, la Altagracia, estuvieron precipitándose algunos chubascos, pero fueron de menor intensidad. La porción del Cibao, todo lo que es La Vega, Santiago, la provincia de Duarte, Monseñor Noel,
las lluvias fueron menos. Estuvieron registrándose algunos chubascos entre la autopista Duarte y próximo a Jarabacoa, pero fueron chubascos ocasionales. Repito, ya durante la noche esta lluvia desaparece, vamos a tener una noche fresca, porque el viento está del noreste y es un viento fresco, y mañana va a amanecer despejado, pero en hora de la tarde la nubosidad vuelve a incrementarse y vuelve a generar o producir algunas precipitaciones. Esta vez estarán más orientadas a la porción noreste del país, lo que es Samaná, María Trinidad Sánchez, Atomayor y El Ceibo. En cuanto al oleaje, ya está bueno. A partir de esta tarde pueden navegar todas las embarcaciones, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Atlántico. Por tanto, las personas que pescan o hacen turismo pueden navegar sin ningún tipo de restricción. Las alertas, todavía Meteorología la mantiene vigente. Tenemos unas 13 provincias en avisos meteorológicos y otras 12 en alerta meteorológica, pero ya esto a partir de mañana comienza a reducirse significativamente. Como les repito, las condiciones de lluvia continúan mejorando. Claro, se mantienen las alertas y los suelos están saturados. Con cualquier precipitación superior a 25 milímetros pueden ocurrir crecida de cañada, y por tanto es bueno que todos los oyentes de la propuesta de la noche que tengan que desplazarse por zonas donde hay cañadas y ríos, lo hagan con la debida prudencia debido a lo que les acabo de expresar. Bueno, estas son las principales informaciones con relación al estado del tiempo desde el Centro de Pronóstico de Meteorología, y como un reporte muy especial para todos los amigos oyentes de la propuesta de la noche, yo soy Tomás Vidal Rodríguez. Meteorología, y como un reporte muy especial para todos los amigos oyentes de la propuesta. Bueno, muchísimas gracias por este reporte desde la Dirección General de Meteorología. Bueno, aunque ha estado lluvioso en las últimas 72 horas, lo que está informando Meteorología es que las condiciones del tiempo tenderán a mejorar bastante. Ya se espera que para las próximas horas se descontinúe el aviso o el pronóstico de lluvia, como ha estado ocurriendo, repito, en las últimas 72 horas. Mira, Diógenes, hoy estuve por la zona de la feria, el Centro de los Héroes, en unas gestiones personales. Trataba de conseguir una acta de nacimiento certificada, y la verdad es que cuando observé la fila que había afuera del edificio donde tú certificas este tipo de documento personal, yo sencillamente me amilané. Dije, bueno, no, volveré después. Se acercó un joven que me dijo, mire, ¿usted qué desea? No, una diligencia personal. A ver, y me dice, usted es la propuesta de la noche, ¿verdad? Y le digo, sí. No, yo lo conocí por la voz. ¿Qué es lo que usted desea? No deseo tal cosa, venga, yo le asisto. La verdad es que el hombre me resolvió el tema, la diligencia que yo tenía pautada a hacer en cuestiones de un tiempo relativamente corto. Y uno dice que algunas veces uno no quiere recurrir a este tipo de personas que están en las inmediaciones, actuando como bucones, se les llama, ¿verdad? Pero algunas veces la necesidad lo impone. Y yo le doy las gracias públicamente a ese amigo que estuvo ahí hoy en las inmediaciones de ese edificio, en el Centro de los Héroes, y que me reconoció de inmediato. Me dijo, usted es de propuesta de la noche, ¿verdad? Y me asistió en esta diligencia, lo cual se lo agradezco, y se lo agradezco de verdad, porque no tuve que hacer fila, ¿verdad? Qué bien, no, muy afortunado. Te felicito, Manuel, porque no todos tienen la suerte que tuviste tú. Sí, alguna gente no lo cree, pero la verdad es que en este país todavía tenemos que auxiliarnos de este tipo de mensajeros, ¿verdad? Mira, sí. Hoy hubo una rueda de prensa en el Palacio Nacional donde el presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Educación Roberto Fulcar, pero igualmente de la vicepresidenta de la República Raquel Peña y de la primera dama de la República
anunciaron el inicio del año escolar para una fecha comprendida entre el 18 de septiembre y el 5 de noviembre. Lo que dijo el ministro Fulcar en compañía del presidente Abinader es que todo el personal docente será sometido a un proceso de entrenamiento muy intenso, porque esta modalidad de educación a distancia se va a implementar desde el hogar, pero utilizando igualmente la radio y la televisión. Él está informando que el 18 de septiembre se inicia formalmente el inicio del año escolar con la capacitación masiva de todos los profesores y será impartido la modalidad de educación a distancia, pero combinada entre lo virtual y el uso de la radio y la televisión. La medida se toma para evitar la propagación del COVID-19. La docencia a los niños comenzará el 2 de noviembre. Este anuncio, como dije, fue hecho en el Palacio Nacional, presencia del presidente Luis Abinader, el ministro Roberto Fulcar y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y Raquel Arbaje, que es la esposa del presidente de la República, entre otros funcionarios. Dice que para que la educación sea de calidad, se iniciará un programa de preparación para los profesores para que aprendan a manejar los equipos y el programa educativo a implementar. Dijo que mientras esperan por los equipos, recurrirán a la radio y a la televisión para impartir docencia. La metodología a usarse para la docencia es esperada con expectativa por la sociedad, entre ellos padres y dueños de colegios privados. En lo que se refiere a los colegios privados, hubo una de las asociaciones que agrupa a los planteles privados que anunció el inicio de la docencia a partir de hoy, basado en una resolución que adoptó el Consejo Nacional de Educación en el mes de junio pasado. Y entonces ellos, asumiendo esa resolución del Consejo Nacional de Educación como un mandato, iniciaron la docencia a partir de este lunes. Hay algo que llama la atención, y es que el ministro Roberto Fulcar está anunciando de que primero se iniciará una fase preparatoria docente, es decir, para los docentes, para los profesores, y ya posteriormente se dará inicio al año escolar el 2 de noviembre. Y esto porque mientras tanto se estará utilizando la radio y la televisión para dar inicio al año escolar. Y digo que llama la atención porque resulta que la semana pasada él se estuvo quejando de que las anteriores autoridades del Ministerio de Educación no le dejaron nada preparado para el inicio del año escolar, y la respuesta fue por parte de las autoridades salientes, concretamente de la viceministra para el área docente, era de que estaban esperando precisamente que las nuevas autoridades tomaran una decisión en torno a la metodología que se iba a implementar en este próximo año escolar. Y ahora se entiende de manera muy clara por qué las autoridades pasadas no adoptaron decisiones por su cuenta, es decir, al inicio, para preparar el terreno para lo que pudiese ya determinar las autoridades entrantes. Y es que primero se va a iniciar una fase de adiestramiento del profesor, es decir, de familiarizarlo con los equipos informáticos que se estarán utilizando para que este año escolar sea exitoso. Y posteriormente se sabe que se están importando tabletas y laptops para ser entregadas a los estudiantes, y tanto del nivel primario como del nivel intermedio y secundario, para que operen a través de ellos y puedan recibir realmente la docencia. Es decir, eso es lo que se anunció hoy en el Palacio Nacional, en presencia del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Roberto Fulcar. Don Diógenes. Sí, Manuel, no creo que nadie en este país esté sorprendido de tal anuncio, porque ya incluso el presidente Abinader lo había adelantado durante el discurso de toma de posesión del 16 de agosto, en el que él anunció o avanzó, mejor dicho, que la educación en la República Dominicana sería a distancia y virtual, y que
para todos los estudiantes de la República Dominicana, la aspiración de las autoridades era habilitarlos de laptops y de equipos tecnológicos, de manera tal que pudieran enrolarse en el mundo de la educación a distancia y virtual, que es la educación que demandan las circunstancias, dado que nadie en su sano juicio está en condición de mandar a sus hijos a tomar clase de manera presencial en las aulas. Entonces, se sabía que esta era la medida que las autoridades iban a anunciar en el día de hoy. Pero, Manuel, como a veces se anuncian medidas y luego como que cambian algo, la gente aún sí se mantuvo algo a la expectativa, esperando el anuncio y, digamos, la confirmación del día de hoy que acaba de hacer el ministro Rafael Roberto Furcal, de que la educación este año iniciará a mediados del mes de septiembre y de manera ya formal con los niños iniciará el 2 de noviembre con educación virtual y también con educación a distancia a través de la radio y la televisión, que es una modalidad que se viene discutiendo ya hace bastante tiempo a nivel interno en el Ministerio de Educación. Pues sí que enhorabuena y valoramos muy bien la medida tomada por las autoridades y ya veremos los resultados, Manuel. Adelante. Sí, bueno, yo pienso, Diógenes, que debemos presentar una panorámica a los amigos televidentes de lo que ocurrió en el país al paso de la tormenta tropical Laura. Hasta ahora, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia han reportado 4 muertos en la República Dominicana. Hay 9 viviendas destrozadas, totalmente destruidas, y otras que fueron severamente afectadas a consecuencia de las lluvias y los fuertes vientos que acompañaron esta tormenta tropical. Y en Haití se están reportando 9 muertos. Es decir, que en la isla Hispaniola el total de muertos asciende a 13, de acuerdo a los reportes de las autoridades tanto de la República Dominicana como de la vecina Haití. Esta nota dice que el saldo total de fallecidos a causa de Laura es de 4, de acuerdo a declaraciones del presidente Luis Abinader, mientras que quizá la historia más triste se encuentra en el incidente ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde al parecer las inundaciones, los escombros de una pared que enterró a una madre y a su hijo menor de 7 años de edad, dice que se encontraban en construcción en el sector Las Palmeras, colapsó la madrugada de ayer, dejando desconsolada a una familia e indignado a toda la comunidad. Las víctimas fueron identificadas como Clarisa Frías Nival, de 44 años, y Darwin Frías, de 7 años. Según los familiares de las víctimas, el hijo mayor de Clarisa, Starling, salió alrededor de las 2 de la mañana a ver el panorama por las fuertes lluvias, percatándose de que la pared se estaba derrumbando y dando la voz de alerta a su madre, y que se devolvió para buscar al hijo menor, quedando ambos atrapados. En el barrio Puerto Rico del distrito municipal de La Guayiga, un joven solo identificado como Milton, de 20 años, murió durante la madrugada de ayer. Se me perdieron durante la madrugada de ayer. Dice al caerle un árbol, le cayó un árbol producto de los vientos ocasionado por la tormenta. Un cabo del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CEFRON, murió ahogado al intentar cruzar un drenaje que se deriva de las corrientes hacia el lado dominicano del río que divide con Haití en Pedernales. El militar fue identificado como Carlos Ariel Paniagua,
de La Paz, de 45 años de edad. Su cadáver fue depositado en la morgue del hospital Dr. Fiallo de Pedernales, de donde los superiores hacían esfuerzos para trasladarlo a su comunidad natal. No se dijo su procedencia. Laura también dejó rastro en el sector de la Ciénega del Distrito Nacional, donde alrededor de 8 casas fueron afectadas por las fuertes lluvias del fenómeno. Las fuertes lluvias dejadas por la tormenta Laura provocaron el desbordamiento igualmente del río Yaque del Sur desde la madrugada de este lunes en la comunidad de Uvilla y El Jobo, en el municipio de Tamayo, provincia de Barahona. Tanto las comunidades afectadas como la comunidad de Tamayo estuvo despierta y atenta ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. En Haití ya le informé de 9 muertos a consecuencia de esta pandemia. Don Diógenes, usted tiene ahí el reporte, por ejemplo, porque el presidente Luis Abinader estuvo recorriendo las zonas afectadas en el día de hoy, y ayer mismo domingo estuvo igualmente en zonas del Distrito Nacional donde se registraron inundaciones. Así que adelante. Sí, Manuel, sí, él visitó varios puntos de la ciudad capital o del Gran Santo Domingo en el día de ayer, como por ejemplo en los ríos. Volvió a desbordarse como es lo habitual en esta zona. Allí el presidente dijo, Manuel, que la intención del gobierno es sacar a todas las personas de las riberas de los ríos y las cañadas, porque viven en permanente situación de vulnerabilidad. Y Manuel, en verdad yo creo que el presidente lo dijo sin estar convencido de lo que está diciendo, porque proyectos de ese tipo vienen desarrollándose en la República Dominicana desde los tiempos de Balaguer. E incluso las caobas, el sector de las caobas en Santo Domingo Norte es consecuencia de esos movimientos que inició Balaguer hace 30, 40 años. Y el sector de la Nueva Barquita que desarrolló el presidente Danilo en su gestión que acaba de concluir, también es parte de ese proyecto. Estos son proyectos demasiado que requieren demasiada voluntad y demasiados recursos. Y quizás, o sin quizás, una no es suficiente para poder desarrollar todos estos planes. Ni siquiera solo en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo hay capacidad para desarrollar esos planes y poder retirar a todas estas personas de estos puntos vulnerables, ni siquiera en el Gran Santo Domingo, y mucho menos que esto se pueda extender para todo el territorio nacional, como Santiago, como La Vega, porque en este país todos los pueblos se erigieron a orilla de ríos, porque es lo natural, por la accesibilidad al agua. Y en la medida que los pueblos fueron creciendo, estas orillas de los ríos se fueron poblando. Nacional, y es un problema muy grande, pero hay que ponerle frente y hay que iniciar por algún punto. Me parece bien que el presidente lo haya dicho, aunque estoy convencido de que no hay la posibilidad de que lo pueda hacer en 4 años, pero es mejor que lo inicie en algún momento y que otro que llegue le dé seguimiento. Adelante, Manuel. Bueno, sí, el Gran Santo Domingo está realmente lleno de zonas periféricas, y esas zonas periféricas la integran los llamados cinturones de miserias, que integran pobladores que en su gran mayoría proceden de comunidades del interior del país, que salen de áreas rurales muy apartadas de la capital de la República para tratar de obtener mayores condiciones de vida aquí en la capital del país. Pero como tú muy bien señalas, este es un proyecto que se inició desde tiempos inmemoriales, si se quiere, y durante no solamente los 12 años de Balaguer, sino también durante los 10 años de Balaguer. Usted recordará que ese sector conocido como la Ciénega, a orilla de la parte occidental del río Balaguer, desalojó a
de escasos recursos que residían en esa zona, lo trasladó a este sector que se llama Las Caobas, ya aquí al final de la 27 de febrero, y resulta que al paso del tiempo, la Ciénega volvió a recibir muchos de esos pobladores y otros pobladores que llegaron nuevos, procedentes del interior del país, porque al principio se tomaron medidas de prevención para que esas personas no volvieran a su hábitat, pero esas medidas de protección que se dispusieron ahí, incluso con efectivos de la Marina de Guerra, cuidando esa área para que no volviera a poblarse, eso se descuidó y sencillamente volvió a poblarse y volvió a presentarse el mismo drama social de siempre. Entonces, el presidente Danilo Medina, como tú bien señalas también, sacó una gran cantidad de familias y construyó un proyecto habitacional modelo, también en la misma zona, en la parte occidental del río Osama e Isabela. Lo mismo sucede a orillas del río Isabela. Tú recuerdas que para la construcción del metro, igualmente la OPRE, que es la oficina que maneja el metro de Santo Domingo, construyó también viviendas para alojar a personas de escasos recursos que fueron desalojadas porque en la vía del trayecto del metro de una u otra manera afectaba su vivienda, y entonces se le construyó vivienda en la margen también occidental del río Isabela. Hoy se está informando que ahí se produjeron inundaciones. Entonces, es preciso de alguna manera ver cómo se puede diseñar un plan de desarrollo urbano que de alguna manera, al mismo tiempo que contribuya a despoblar esa zona, haga que esa zona no sea nuevamente poblada, sino que ahí se construya de alguna manera, si son cinturones ecológicos, de alguna manera naturales, parques ambientales, parques que representen un pulmón para la ciudad, como han hecho otras ciudades de América Latina. Por ejemplo, Guayaquil, en Ecuador, hizo lo mismo a la orilla del río Guaya, y hoy en día eso es una zona turística modelo. Entonces, hay proyectos ya realmente en maqueta desarrollados que se pueden implementar. Y yo pienso que lo más prudente es, en vez de mejorar las viviendas de esas personas que están residiendo a orilla, tanto del río Isabela como del río Sama, lo más prudente y lo más conveniente es ubicar otras zonas menos vulnerables a inundaciones y deslizamientos, y entonces ya construir proyectos habitacionales que sean más sostenibles en el tiempo. Pero de seguir, por ejemplo, mejorándole la vivienda, reconstruyendo, estamos en lo mismo. Lo que el presidente aspira es a construir viviendas, pero yo espero que sea en otra zona, no en esa misma zona. Manuel, lo que él dijo fue sacar todas las personas que viven en zonas vulnerables. Él dijo sacar a todas esas personas, y a eso me refiero, porque eso requiere de cuantiosos recursos que una gestión de gobierno no puede disponer de ellos. A eso me refería, además de la contextualización a la que tú también puntualizas. Claro, tú tienes toda la razón. Solamente ese proyecto de la nueva barquita que ejecutó el presidente Danilo Medina prácticamente le tomó 4 años. Es decir, algunas veces no es el interés de desarrollar un proyecto con celeridad, con rapidez, sino muchas veces los gobiernos dependen de los recursos, la disponibilidad de recursos que tú tienes para afrontar retos de esta naturaleza, y sobre todo en condiciones como la que estamos viviendo actualmente, en un momento donde el gobierno reconoce que vivimos no solamente una crisis sanitaria, sino igualmente una crisis económica. Tendríamos que buscar los recursos, ya sea prestado, ya sea agenciándolo de fuentes locales, de fuentes internas, pero para tú agenciarte recursos en la cuantía que eso demanda, tú tendrías que embarcarte en proyectos realmente ambiciosos desde el punto de vista fiscal, ¿verdad que sí? Y lo peor, Manuel, que no es un solo punto que tiene ese problema. Todos los pueblos de este país, vuelvo y digo, y reitero, se levantaron a la orilla de ríos.
Y en la medida que fue avanzando el tiempo, más se acercaban las poblaciones a los ríos y todos se han vuelto vulnerables. Es decir, eso es una cosa que ha pasado en todo el país. Sí. Bueno, Diógenes, vámonos con unos compromisos comerciales. Nos hemos pasado un poco de tiempo en esta primera fase del programa de Propuesta de la Noche. Así que retornamos en breve con Henry Ebrard y su comentario económico.